Después de literatura seguramente lo que leo más es historia y también muchos libros políticos, libros de filosofía que tienen que ver con la política, ¿no? Soy, digamos, una persona abierta a muchas curiosidades. Leo teatro, por ejemplo, que no se suele leer mucho el teatro, salvo pues los profesionales del teatro. Pero en cambio a mí me gusta leer mucho teatro, sí. La poesía mucho, sí, me gusta muchísimo. Y como todo el mundo, bueno, como todos los escritores por lo menos, comencé escribiendo poesía. Mi padre me metió en el Leoncio Prado porque él estaba horrorizado con mi vocación literaria. Él no quería tener un hijo que fuera escritor, para nada. Y entonces me metió en un colegio militar pensando que los militares y la literatura eran incompatibles. Y curiosamente, donde yo me convertí en cierta forma en un escritor, fue en el Leoncio Prado, en el colegio militar, porque muchos compañeros que eran cadetes, pues recibían cartas de sus enamoradas y no sabían cómo responderles. Y entonces me contrataban a mí para que yo les respondiera. Y además me entregaban sus cartas, las cartas de las chicas. O sea que era pero muy divertido, muy divertido. Entonces leí muchísimo. Por ejemplo, leí un libro que es fundamental en mi vida, que es Los Miserables de Víctor Hugo. Y a mí me causó una impresión tremenda, sobre todo Jean Valjean, al final de la novela, recorre las letrinas de París con Marius a cuestas, y eso me parece el máximo heroísmo. Está maravillosamente bien contada, además, la historia. Y es una de las novelas que para mí ha sido fundamentales, ¿no? Los Miserables, sí. Madame Bovary lo he releído muchas veces y es curioso porque el suicidio de Madame Bovary es una página, o son varias páginas que son muy dramáticas. A mí me levantan la moral, la perfección con que están hechas esas páginas, desde que Madame Bovary se toma el veneno hasta que muere pues en medio de disturbios físicos indescriptibles. A mí me deslumbra siempre. Yo creo que soy un escritor que sabe lo que quiere en la vida gracias a Flaubert. Yo lo leí a Flaubert el día que llegué a París. Esa misma noche compré en una librería del barrio latino que se llamaba La Joie de Lire, la alegría de leer, ¿no? Un ejemplar de Madame Bovary y quedé totalmente deslumbrado. Leí todo Flaubert y quizá es el escritor que ha tenido más influencia sobre mí y que me ha mostrado el tipo de escritor que yo quería ser, ¿no? Un escritor realista que da una máxima importancia a la forma, que trabaja muchísimo en la forma y que también se interesa mucho por la estructura de la novela, por la manera como las novelas están organizadas. Después de Flaubert, pues probablemente el escritor que ha tenido mayor influencia sobre mí ha sido el autor de Luz de Agosto. Y creo que aprendí inglés para leer a Faulkner porque, digamos, creo que es uno de los grandes escritores contemporáneos. Era un hombre muy extraño porque engañaba a los periodistas. Les decía, no, yo soy un granjero. A mí lo que me gusta son los caballos, y me gusta el trabajo de la tierra. Y eso era pura mentira porque, digamos, las novelas de Faulkner están hechas y eso, pues, cualquiera que lee novelas lo sabe.
están hechas con un enorme, digamos, esfuerzo intelectual, con un gran trabajo. Y creo que es el novelista que llegó a describir mejor la problemática del sur de los Estados Unidos. El Quijote, pues, es la obra cumbre de la literatura española, aunque hay otra novela que está elogiada enormemente por Cervantes, que la llama el mejor libro del mundo, que es el Tirán lo Blanc. El Tirán lo Blanc es una obra escrita por un valenciano muy ambiciosa. Es una obra donde está prácticamente toda la vida medieval española. Está todo, están desde la vida en los palacios, la vida militar, la vida de los ejércitos, y está la vida de las costumbres, las relaciones entre hombres y mujeres, tratadas con una libertad extraordinaria, una libertad que no había en el español, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Barcelona a vivir en esos 5 años y me quedé maravillado de que mis amigos catalanes no hubieran leído el Tirán lo Blanc. El único que había leído el Tirán lo Blanc era un escritor vasco, que era el de Tiempo de Silencio, el autor de Tiempo de Silencio, y me acuerdo que él sí había leído el Tirán lo Blanc. Nos pasamos una noche conversando sobre el Tirán lo Blanc. Descubrir en Barcelona que el único autor que había leído el Tirán lo Blanc era un vasco. Yo tengo, por ejemplo, la primera edición de Los Miserables y tengo la primera edición de Madame Bovary. O sea que de mis 2 libros de cabecera tengo las primeras ediciones. Y me emociona mucho saber que esos autores que yo admiro tanto pudieron haber tocado y estar en contacto con esos libros. No, esos no los prestaría, no, de ninguna manera. Me acuerdo cuando yo aprendí a leer, que aprendí a leer a los 5 años, vivíamos en Bolivia en esa época, la manera como se expandió el mundo. Yo podía viajar a través de la lectura, viajar a otros países, saber lo que era Estados Unidos, lo que era Inglaterra, lo que era Francia. Fue un enriquecimiento de la vida, de la experiencia. Y esa sensación no la he perdido nunca, ¿no? Todavía, digamos, lo mejor que me puede pasar es encontrar un gran libro, ¿no?, que no he leído.